pierde, porque ahora quedan nada más que trazas de esos espejos cóncavos o convexos. Y estas trazas me generan una indefinición de tal manera que el haz de referencia ahora evoca a la vez lo que sería la fuente real como la virtual. Es decir, reconstruimos la imagen real y la imagen virtual de mi objeto a la vez. Ese es el precio que se paga. Pero toda la sensación tridimensionalidad igual se mantiene. Para realizar un holograma, para realizar esta construcción, indefectiblemente hace falta tener un láser. Un láser es una fuente luminosa altamente direccional. Esa propiedad se llama coherencia. Y la coherencia es la habilidad de la luz de formar franjas estáticas, patrones estáticos de interferencia en un volumen razonablemente grande comparado con la longitud de onda que tiene la luz. Miren que la longitud de onda de cada ondita de esta luz, que es la que mejor ve nuestra retina, el verde, entran 2000 onditas en 1 milímetro. Entonces, estas franjas de interferencia que estamos dibujadas aquí, jamás las veríamos a simple vista. Son microscópicas, extremadamente microscópicas. No las podríamos resolver. Sin embargo, la luz, cuando uno ilumina el holograma, claro que la ve, porque el tamaño que tienen esas onditas es comparable a los espaciados de ese sistema de interferencia que se produce allí, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, avancemos un poco más. Entonces, el precio que se paga de pasar del volumen al plano es que hemos perdido la individualidad de tener la imagen virtual o la imagen real por separado. Se suele decir que la imagen virtual es el futuro y la imagen real es el pasado. Porque un holograma lo que hace cuando uno lo ilumina es permitir que el frente de onda que estaba congelado se siga propagando en el espacio. Entonces es como que la luz que de alguna manera guardé en esa memoria, permito que se siga propagando tal cual lo estaba haciendo. Eso cuando lo ilumino con el haz de referencia de la forma que el holograma fue construido. Ahora, si invertimos su dirección, que obteníamos la imagen real, es como que volvemos al pasado, porque los rayos se propagan hacia atrás. Esa es una idea que después tiene una implicancia interesante. Bueno, entonces, el efecto del holograma plano es que de esas superficies espejadas han quedado estas pequeñas trazas nada más. Y entonces, el frente de onda que llega avanzando y se llega al holograma es de alguna manera interrumpido y fragmentado por estos micro obstáculos que son las franjas de interferencia, y las partes del frente de onda que logra pasar se combinan entre ellos para dar origen a la imagen virtual y a la imagen real, nada más que a la vez. Ese fenómeno se llama difracción, cuando el frente de onda es particionado microscópicamente por los obstáculos que representan las trazas del sistema de interferencia que se había generado en el volumen. Pero tienen la propiedad de cualquier forma de evocar el objeto, de cualquier manera. Entonces, para hacer un holograma necesitamos un láser, y para verlo también, por ahora. La holografía no se hubiera hecho masiva y se hubiera difundido mucho si hubiera permanecido en este estado, aunque ahora es común disponer de un láser. Pero cuando estas ideas surgieron, no, era de alguna manera casi una exclusividad. Bueno, vamos entonces a redondear estas ideas. Para hacer el holograma de un objeto necesito lo que llamamos el
haz de referencia, o sea, luz que vaya directamente a la placa de registro, y rayos que vengan del objeto, de los distintos puntos del objeto, de tal manera que al compararla, el camino que recorre este y el camino que recorre este, al reconstruir el holograma, el sistema de franjas de interferencia se acuerda de dónde vino la luz de cada punto. Entonces, la diferencia crucial, fundamental, entre una foto común que sacamos a nuestra familia y un holograma es que el holograma guarda la dirección de donde viene la luz. La dirección. Entonces, al guardar la dirección de donde viene la luz, se tiene noción de la propiedad tridimensional del espacio, el paralaje. Y uno se ubica en términos relativos dónde está un punto, dónde está otro, dónde está un objeto y dónde está el otro. En cambio, en una foto convencional, la dirección de la luz no se guarda. Se guarda nada más el brillo de ella. Y el brillo no se acuerda de la dirección. El proceso por el cual se guarda la dirección es gracias a este haz de referencia, gracias a ese sistema estático de franjas de interferencia, el patrón de interferencia, y en la habilidad de la luz que tiene en utilizar la propiedad que se llama coherencia, la luz de los láseres. Bueno, eso es un holograma. Eso es un holograma. O sea, ahí está codificado el objeto, digamos, el frente de onda con todas sus propiedades. Sin embargo, eso no evoca ninguna referencia al objeto que está guardado. Porque hay un sinnúmero inmenso de franjas microscópicas de las que hablábamos, y entonces es indistinguible ese patrón caótico. Sin embargo, ha guardado minuciosamente la información de cada punto y de dónde venía cada rayo luminoso, que al iluminarlo después me va a permitir reconstruir el objeto. Bueno, entonces, ahora lo que sigue son 2 o 3 imágenes de este tipo más para que afirmemos la idea de cómo se hace un holograma. Entonces, la idea es que a partir de un láser, parte de la luz, observen, vaya directamente a la placa fotográfica de registro, parte de la luz del láser se refleje en el objeto y los rayos vayan también aquí. El holograma se forma por la interferencia de los rayos que del láser pegan en el objeto y van a la placa, y los rayos que del láser pegan en este espejo y van a la placa. Eso constituye el holograma. No hay lentes para formarlo. Bueno, cuando yo lo reconstruyo al holograma, entonces ya el objeto este no está más físicamente en el jarrón. Ahora lo que tengo nada más es la placa holográfica. Sí necesito el láser para iluminarla. Al iluminarla con este haz, que es este mismo haz, que es el haz de referencia, la luz que pasa de este lado avanza como si viniera desde aquí. Y entonces el observador que está aquí realmente le parece que el jarrón en toda su tridimensionalidad se encontraba como en el momento que se sacó el holograma. Un diagrama de cómo se hace experimentalmente, bueno, es con un láser, hay que poner espejos para lograr que los rayos de luz vayan una parte directamente al objeto y otra parte directamente a la placa que va a constituir el holograma. Y de esa manera se forma el holograma. Siempre la idea básica es, no podría tener el holograma, el registro, mi memoria óptica de lo que he guardado, si además de la luz que la placa recibe del objeto, no está ese haz que llamamos de referencia o de comparación. Tienen que estar los dos. Bueno, acá, para hacer el holograma de este peón, de este caballito de ajedrez, entonces acá está el láser, parte de la luz se refleja, miren, en ese espejo y va a la placa holográfica. Parte directamente en el objeto y las dos componentes constituyen el diagrama de interferencia que es el holograma. Una vez
lado, lo pongo en posición, tomo el láser, ilumino directamente con este haz que representa el haz de referencia, y ahora veo el objeto como si estuviera, pero no está más físicamente, ya lo saqué. Lo guardé holográficamente. En ese sentido es una memoria óptica. Bueno, la idea es, ¿podremos siempre para ver el holograma necesitar de un láser? Por suerte la respuesta es no. Para hacer el holograma sí hace falta un láser, pero para observarlo no. Entonces, los dos adelantos prácticos importantes que se produjeron en la holografía fue uno de la configuración de cómo sacar el holograma. Y es esta forma. Esto se llama un holograma de reflexión, porque la fuente luminosa está aquí, ilumina la placa holográfica, pero observen que la luz que le llega al objeto del cual voy a hacer el holograma está detrás de la placa. La luz se refleja en el objeto y vuelve a la placa, y entonces allí se produce el patrón de interferencia. Ese patrón de interferencia se parece más al patrón de volumen que teníamos al principio. Y entonces eso tiene una propiedad de selección direccional altísima. Y lo que se logra es que, acá está cómo se construye. Acá tenemos nuestro objeto, la placa holográfica, la luz del láser que ilumina. Estamos haciendo el holograma. Para hacer el holograma siempre necesitamos el láser. Ilumina la placa por delante, pero el objeto está por detrás. Y es la luz reflejada de él la que viene a la placa, y entre la que viene por delante y la que viene por detrás forma el holograma. Eso se llama un holograma de reflexión. Entonces, ahora, ese sistema de franjas de interferencias o de espejos cóncavos y convexos, como teníamos en las primeras diapositivas, tiene una altísima selectividad angular, y aunque uno ilumine con una luz que no sea un láser, el sistema solamente refuerza de alguna manera y destaca la componente de la luz blanca, que se llama porque tiene todos los colores, destaca solamente aquel color con el cual fue realizado el holograma. En cambio, el resto de los colores, digamos, se neutralizan entre sí en lo que se llama un proceso de interferencia destructiva y no se observa. Eso fue un adelanto importantísimo porque, bueno, hizo accesible la holografía en forma masiva. Es decir, uno puede disponer del holograma en cualquier ambiente sin necesidad de recrearlo con un láser. Ese fue un adelanto muy importante. Otro que complementó a ese fue lo que se llaman hologramas arcoíris. En este tipo de hologramas, a diferencia del que vimos anterior, que ya lo podíamos ver con una luz común como esta, con un foco de luz blanca, que se llamaban de reflexión, estos hologramas, el precio que pagan para verse con esta luz blanca es que en lugar de tener el paralaje completo, vertical y horizontal, sacrificamos el paralaje vertical, que en realidad es el que menos usamos. El que usamos es el paralaje horizontal, nuestros ojos están así. Y entonces vemos la profundidad en esta dirección, o sea, en forma horizontal. Se ve el aspecto tridimensional de la escena, pero no en forma vertical. Si nos movemos en forma vertical, el holograma recrea la escena tridimensional, pero en distintos colores. Van pasando los colores del arco iris. Por eso se llama holograma arco iris. Bueno, entonces, cuando uno observa un holograma de ese tipo, en un holograma hecho en ese formato, se ilumina con una fuente luminosa cualquiera, un puntito luminoso como esa lámpara que tenemos allí arriba, y el observador recrea el objeto, ve que el frente de onda se propaga como si viniera del objeto un